Buenos días, hoy vamos a comenzar a ver nuestro programa de la materia Sistemas y Máquinas de Fluido. Vamos a tratar hoy lo que es nuestra unidad 1, que es el principio de la conservación de la masa. Vamos a ver los tres primeros puntos, que es la parte teórica, y posteriormente en otro video veremos las aplicaciones, para que estén en condiciones ya de que esto les sirva de ayuda para resolver el trabajo que va a haber para que ustedes hagan. Entonces, iniciamos con la unidad 1. Sistemas y máquinas de fluido. La unidad 1, como bien tienen ahí en su programa, es el principio de la conservación de la masa. El primer punto sería concepto de gasto o caudal. En este curso se llama gasto o caudal porque así se denomina de cualquiera de las dos formas. Nosotros en este curso le vamos a llamar preferentemente gasto. Entonces, de aquí en adelante, aunque le ponemos los dos nombres que se utilizan más, vamos a usar gasto, pero es equivalente gasto o caudal. Bueno, para no estar repitiendo en cada ocasión que lo mencionemos las dos palabras, vamos a decir gasto. El gasto o caudal es la cantidad de fluido que pasa por una sección determinada en la unidad de tiempo. Aquí, de acuerdo a esta definición, pues tendríamos esta expresión matemática. La expresión matemática no es más que una forma de traducir lo que dice en español un texto a traducirlo al lenguaje matemático. Entonces, cantidad de flujo en la unidad de tiempo. Aquí está, T, pues sería nuestro tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con este término cantidad de flujo? ¿Cómo podemos cuantificar, valiendo la redundancia, la cantidad de fluido, la cantidad de fluido? Bueno, la cantidad de fluido se puede expresar o puede expresarse en términos de volumen, litros, metros cúbicos, galones, pulgadas cúbicas, etc. O esta cantidad de fluido se puede expresar en términos de peso también, o en términos de masa. ¿Cuál usaremos? Pues depende de la aplicación o de las condiciones, ¿no? Entonces, las expresiones o fórmulas, ¿cómo quedarían? Pues de acuerdo a cómo exprese uno la cantidad de fluido, ¿sí? Tendríamos lo que es gasto volumétrico. El gasto volumétrico es cuando la cantidad de fluido se expresa en términos de volumen. ¿Cuál sería su fórmula? Pues simplemente sería gasto Q, se designa con una Q mayúscula, sería igual a volumen entre tiempo. Esta sería mi primera ecuación, 1,1, la primera ecuación de esta unidad, la primera ecuación importante. Cuando el gasto en peso, bueno, pues lo único que cambia sería que la cantidad de fluido estaría expresada en términos de peso, peso W. Y este sería el gasto en peso, que se define como una W mayúscula con un punto arriba, sería el peso entre el tiempo. Esta sería mi ecuación 1,2. De la primera unidad, la segunda ecuación. Aquí viene lo que significa cada cosa, cada variable. El gasto en masa o gasto másico se representa con una M mayúscula con un punto arriba y es igual a las otras dos, ¿no? Sería la cantidad de fluido expresada en términos de masa entre el tiempo. Esta sería mi ecuación 1.3 de la primera unidad, la tercera ecuación. Las ecuaciones numeradas, les decía, son las ecuaciones importantes. Hay otra forma de expresar estas tres ecuaciones, considerando un elemento por el cual fluye un fluido, ¿sí? Vamos a ser prácticos, esto sería una tubería, ¿sí? Dentro de esta tubería consideremos un elemento. En caso de ser tubería circular, pues sería un elemento con forma cilíndrica. El elemento tendría una pequeña longitud L y una área de sección transversal A. ¿Cuál sería el volumen de este elemento? Pues como el volumen de cualquier prisma, en este caso sería un prisma
circular. ¿Cómo se llaman los prismas circulares? Se llaman cilindros, ¿no? El volumen de este elemento sería el área de la sección transversal por la longitud, ¿sí? Entonces, esta situación, esta condición, volumen igual a área por longitud, la vamos a sustituir en nuestra primera ecuación, 1,1. En lugar de volumen, vamos a poner lo que vale este volumen, ¿sí? El volumen sería igual al área por longitud entre tiempo, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, la longitud entre el tiempo, pues es una velocidad. Entonces podemos poner que el gasto volumétrico también se puede expresar como área por velocidad, ¿sí? Donde V pues sería la velocidad media del fluido en esa sección, ¿sí? Aquí está que la velocidad es longitud entre tiempo. A esta ecuación, que es otra manera de expresar el gasto volumétrico, le vamos a poner 1,4, ¿sí? Otra manera, en función del área de la sección transversal por la que está circulando el fluido y de la velocidad con la que éste circula, ¿no? Aquí está lo que significa esto. Por otro lado, si recordamos de mecánica de fluidos que el peso específico de un fluido o de una sustancia es igual al peso sobre volumen, de aquí despejamos el peso, simplemente el volumen pasa al otro lado de la ecuación multiplicando, ¿no? Y esta la sustituimos en la ecuación 1,2. Aquí rápidamente pongo la ecuación 1,2, que es esta. En lugar del peso, sustituimos lo que tenemos aquí, peso específico por volumen. Aquí está, en lugar de peso ponemos lo que vale y me queda esto, ¿sí? El volumen ya sabemos que es el área de la sección transversal por la longitud y esto está entre el tiempo. Y nuevamente la longitud entre el tiempo, que es igual a la velocidad. Entonces podemos decir que el gasto en peso sería igual al producto del peso específico del fluido por el área de la sección transversal por la velocidad, o bien peso específico del fluido por el caudal volumétrico. Esta sería otra forma, la ecuación 1,5, otra forma de expresar el gasto en peso, donde gamma es el peso específico del fluido, ¿sí? De igual forma, para el caso del gasto en masa, recordamos la fórmula de densidad, de que viene de su definición de mecánica de fluidos. La densidad de una sustancia es la masa por unidad de volumen. Despejamos la masa, simplemente el volumen pasa multiplicando la densidad. Entonces, sustituyendo en la ecuación 1,3, es esta, la del gasto másico igual a masa entre tiempo. En lugar de masa ponemos lo que vale en función de la densidad, sería densidad por volumen. Y el volumen, ya sabemos, del elemento sería el área de la sección transversal por la longitud. Y finalmente la longitud entre el tiempo es igual a la velocidad. Entonces, finalmente la ecuación del gasto másico nos quedaría densidad por área por velocidad. Y área por velocidad, recordando la ecuación 1,4, es el gasto volumétrico. Entonces, esta fórmula, que sería la 1,6, sería otra forma de expresar mi gasto en masa o gasto másico, donde ρ, esta letra es la letra griega ρ, ya saben, de mecánica de fluidos, sería la densidad del fluido. Entonces, en resumen, ¿sí? Para este punto, ¿qué tipos de gasto tenemos? Ya vimos el concepto. Ahora, ¿qué tipos hay? Dependiendo de cómo se cuantifique la cantidad de fluido. Sería el gasto volumétrico, que lo designamos con Q, el gasto en peso, que lo designamos con una W con un punto, y el gasto en masa o másico, que lo designamos con una M con un punto. ¿Qué fórmulas tienen? Ambos gastos tienen dos fórmulas. La primera de los dos sería volumen entre tiempo, peso entre tiempo o masa entre tiempo. O bien en función del área de la sección transversal por la que estén circulando y de su velocidad, sería el gasto volumétrico, área por velocidad. El gasto en peso sería peso específico por área por velocidad, o sea, peso específico por gasto volumétrico. Y este sería el gasto en masa, sería densidad por área por velocidad o densidad por gasto volumétrico.
Estas son las 6 fórmulas que vamos a utilizar nosotros en esta unidad. No hay más. ¿Cuál usaremos? ¿Este grupo de acá o este grupo de acá? Pues dependiendo de los datos que tengamos en un problema determinado. Pasando al último punto de esta unidad, que sería lo que es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad no es otra cosa, ¿sí?, que reescribir el principio de la conservación de la masa o el principio de la conservación de la materia. Ya todos ustedes saben ese principio que dice que la masa o materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, la ecuación de continuidad es la forma práctica de expresar este principio, el principio de la conservación de la masa, visto desde el punto de vista de mecánica de fluidos. Entonces, ¿cómo se traduce esto matemáticamente? Bueno, vamos a suponer que nosotros tengamos aquí en forma, digamos, un sistema hidráulico. Este sistema hidráulico, pues como todos los sistemas, tiene una entrada de fluido y tiene una salida de fluido. Adentro el fluido puede hacer un trabajo, puede entregar trabajo a través de una máquina que se llama turbina, como vamos a ver más adelante, o el sistema le puede añadir energía al fluido mediante máquinas llamadas bombas y sale con más energía. Pero básicamente lo que dice el principio de la conservación de la masa, escrito digamos ya de manera coloquial, aplicado a mecánica de fluidos, básicamente lo podemos decir, para que me entiendan, que lo que entra es igual a lo que sale. La cantidad de fluido que entra es igual a la cantidad de fluido que sale. No hay magia aquí. La cantidad de fluido pues se expresa a través del gasto. ¿Qué gasto? Pues puede ser, ya vimos, gasto en peso, gasto en masa o gasto volumétrico. Generalmente en este curso, mientras no se especifique otra cosa, el gasto que vamos a usar es el gasto volumétrico. Entonces, si yo hablo de gasto o de caudal, ¿verdad?, sin especificar qué tipo de gasto o qué tipo de caudal es, se va a sobreentender de antemano que sería el gasto volumétrico. Entonces, ya más matemáticamente, este principio o esta ecuación de continuidad, ¿cómo la podemos expresar? Pues simplemente que el caudal que entra es igual al caudal que sale, ¿sí? Si quieren, a esta ecuación le ponemos el número siguiente, 1,7, ¿sí? ¿Cómo voy a identificar yo en un sistema hidráulico cuál es la entrada y cuál es la salida? Bueno, eso se hace bajo alguna técnica de volumen de control. Van a ver que eso no es muy difícil. En el video siguiente ya vamos a pasar al punto 1.4, que son aplicaciones, y ahí van a ver que en un problema práctico real es fácil identificar cuál es la entrada o las entradas, porque puede tener varias entradas, y cuál es la salida o salidas. Y entonces se cuantifica, todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. No hay pierde ni hay magia. Entonces, hasta aquí hemos visto la teoría correspondiente a esta unidad 1 y las ecuaciones que vamos a usar, que simplemente son las 6 ecuaciones que vimos de los gastos y este principio de continuidad o ecuación de continuidad, que no es otra cosa que reescribir de forma práctica para mecánica de fluidos el principio de la conservación de la masa. En el próximo video haremos una serie de ejemplos de aplicación de estas ecuaciones. Como ustedes ven, no es muy complicado. Entonces, en el próximo video estaré resolviendo unos 3 o 4 problemas y también les voy a subir su evaluación, que con ayuda de este video y del el que sigue, pues van a poder resolverla. Todas estas copias, todo esto que estoy escribiendo aquí o lo que ya tenía escrito, también lo van a tener en su plataforma de Classroom.
para que puedan llevar a cabo, mientras esta contingencia dure, pues que puedan pues llevar a cabo lo mejor posible este curso. Bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.